Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más del curso de matemática. Yo soy tu profesor Carlos Andrés, encargado del curso y que voy a estar guiándote en el tema del día de hoy. Por favor, ten tu cuaderno a la mano para que puedas hacer un resumen, para que puedas apuntar los datos más importantes y también tus dudas o preguntas que quieras poder resolver luego en la clase virtual, ¿sí? Como puedes ver, el título es distribución de frecuencias agrupadas. Lo que debes tener en cuenta que esto en realidad no es un tema nuevo, es una extensión del tema anterior. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que vamos a estar precisamente agrupando frecuencias, de ahí el nombre, bastante obvio, ¿verdad? Pero, ¿qué era una frecuencia? Una frecuencia es un evento, un suceso o un dato que se repite dentro de una muestra, ¿correcto? Ahora, si las agrupo, precisamente estas agrupaciones van a recibir un nombre especial. Van a recibir el nombre de intervalos o también clases. La pregunta podría ser, ¿cuándo utilizo esta distribución y cuándo utilizo la otra? Pues es muy sencillo. Este tipo de distribución de frecuencia agrupada se usa normalmente cuando tienes un número grande de valores, es decir, de 30 a más ya puedes utilizar este tipo de distribución de frecuencia agrupada. Y la segunda parte es cuando la variable es continua. ¿A qué me refiero con variable continua? Es aquella variable que acepta números decimales, ¿correcto? 3,2, 2,8, 100,15, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes datos que puedan agruparse con decimales, por ejemplo, la estatura de alguien, 1,75, 1,80, 1,83, entonces ya puedes utilizar también este tipo de frecuencias, ¿sí? Ahora, como habíamos dicho, se van a agrupar los valores en intervalos que van a tener la misma amplitud y que se les va a denominar clases, ¿correcto? Estas partes que estoy subrayando, por favor, apúntalas en tu cuaderno. Vamos a conocer nosotros tres tipos, en este caso, de límites de clase, ¿sí? Lo primero que debes saber, y quizás esto ya lo has visto en la vida diaria, cómo se aplica esta distribución de frecuencias en la vida cotidiana o en la vida real. Muy sencillo, seguramente has escuchado en algún momento a la gente bromear que mientras vas creciendo vas acercándote a ciertas bases de edad. Por ejemplo, si llegas a los 20, entonces se dice que estás en base 2. Si llegas a los 30, se te dice que estás en la base 3. Ahora, aunque no lo creas, hablar de este tipo de bases, entre comillas, es una agrupación o es un intervalo, porque va desde las personas que tienen 20 hasta las personas que tienen 30, o bueno, casi 30, ¿sí? De la misma forma, las personas que están en base 3 son las personas desde los 30 hasta los 40 años. Ahora, lo que te estoy diciendo aquí es que tú estás agrupando todos los datos dentro de esto, de este término base 3, base 2 o cual sea. Por ejemplo, si fuese base 3, sabes que estás agrupando al 30, 31, 32, 33 y así sucesivamente hasta llegar al 40. Aquí es donde empiezan a poder utilizar estos conceptos que vas a ver a continuación, ¿sí? El primero de ellos vendría a ser los límites de las clases. Ejemplo, si nosotros tuviésemos base 3, ¿correcto? Para la base 3 tú sabes que tu límite inferior, es decir, desde donde inicia, vendría a ser el 30, ¿correcto? Y tu límite superior, es decir, donde termina, vendría a ser pues el 40. Eso es básicamente los límites de tu clase. Tu clase es la base 3, ¿sí? Límite superior, 40, límite inferior, 30. Si lees el concepto, te dice cada clase está limitada por el límite inferior y el límite superior. Entonces ya sabes cuál es tu clase, tu intervalo y sus límites. La amplitud. La amplitud te dice que de una clase o de un intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de las clases. Entonces, si seguimos nosotros con nuestro intervalo de base 3, tú sabes que su amplitud sería igual a decir límite superior menos límite inferior, lo cual sería igual a decir 40 menos 30, usando los datos
y sería en este caso 10. Lo que debes saber es que siempre las clases deben tener la misma amplitud. Si yo te dijese de base 2, ¿cuál es su amplitud? Exactamente sería de 30 menos 20 y eso te daría 10 y así sucesivamente, ¿sí? Finalmente tienes la marca de clase y la marca de clase es un valor representativo de cada intervalo. Se calcula dividiendo entre 2 la suma de los valores correspondientes de los extremos de los intervalos de cada clase. Es más fácil verlo que pronunciarlo. Veamos, tenemos nosotros base 3. Nuevamente tenemos nuestros límites. Sabemos que límite inferior es igual a 30 y que el límite superior es igual a 40. ¿Ok? Límite superior igual a 40. ¿Ok? Entonces te está diciendo que es la dividir entre 2 la suma. ¿Ok? Entonces debo sumar 30 más 40 y todo esto dividirlo entre 2. Y esto me daría 30 más 40, 70. Y esto sería igual a decir 70 entre 2, lo cual es 35. Y así es como hallas la marca de clase. Es decir, la marca de clase para tu intervalo de base 3 es 35. Es el más representativo, por así decirlo. Espero que se haya podido entender con esta pequeña parte. Quiero que veamos un ejemplo. No te preocupes si no lo entiendes a la primera. Vamos a hacer otro ejemplo más adelante, pero la idea es que puedas enfocarte en esto, ¿sí? Se nos dice entonces, al finalizar una competencia, 30 atletas obtuvieron los puntajes que se muestran. Si te das cuenta, vas a tener 30 atletas y evidentemente cada uno con un puntaje distinto. Por lo tanto, vas a tener 30 datos. Como tienes 30 datos, lo que debes hacer es utilizar una distribución de frecuencias agrupadas. Cosas importantes y básicas que debes hacer acá. Siempre, por favor, trata de encontrar tu número menor y tu número mayor. ¿Por qué, profesor? Porque el número menor es el que va a marcar tu intervalo inicial o de tu intervalo, el límite inferior, ¿sí? De tus clases. Entonces tú sabes que es 256, puedes comprobarlo mirando todos. Y tu límite superior en este caso va a ser 275. Y luego, sencillamente, armas tu tabla. Ahora, ¿cómo la armas? Podrías preguntarme muchas cosas, como decir, profesor, ¿cómo sé cuántos intervalos voy a usar? ¿Cómo sé cuál es la amplitud de mi intervalo? Y no te preocupes porque en realidad sí hay fórmulas para hallar esto, pero no las vamos a tocar ahora porque son como que de un nivel muy complejo y que seguramente ya lo recibirás cuando estás en la universidad. De todas maneras, si quieres saber, déjame en los comentarios y te hago un video especial de eso, ¿sí? Ahora, mira lo que te está diciendo. Agrupamos los datos del cuadro en 4 intervalos. Ellos mismos te están dando los intervalos. Son 4, te dice, y todos tienen que ser de clases iguales. Entonces, tu tabla misma acá te da los intervalos. Te dice de 256 a 262, de 262 a 268, de 268 a 274 y de 274 a 280. Y ahí están tus 4 intervalos, 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué necesitarías saber? Por ejemplo, de este intervalo de aquí, vamos a tomar nosotros un ejemplo cualquiera, ¿sí? De este intervalo de acá, tú sabes, bueno, en realidad de todos, el que está a la mano izquierda va a ser tu límite inferior y el que está a la mano derecha va a ser tu límite superior, ¿correcto? Seguramente, como tú eres un alumno muy observador, te estás dando cuenta que este corchete es un poco extraño porque está en estas direcciones, es decir, este debería estar al revés, pero no está así. ¿Por qué se debe o a qué se debe? Muy sencillo. Lo que te está diciendo en realidad es que en este caso van los límites o los números desde el 256 hasta los números menores al 262, es decir, el de 162 no está incluido en este intervalo,
los que son menores a 262, ¿ok? Eso es por si te preguntabas por qué este corchete está volteado. Ahora ya sabes el por qué. Ahora, cumpliendo los requisitos que nos habían mostrado anteriormente, ya sabemos cuáles son los límites. Lo siguiente, amplitud. Pues la amplitud nosotros la habíamos visto, y la amplitud era igual a decir límite superior, es decir, 262 menos 256, y esto nos daba igual a 6, ¿correcto? Ahora, dice que debe ser la misma en todos los lugares, por lo tanto la amplitud en este de aquí también debe ser igual. Amplitud en este de acá sería límite superior 268 menos límite inferior 262, y esto también es igual a 6. Si gustas puedes comprobar los otros dos, pero te vas a dar cuenta que siempre es lo mismo. Ahora, lo siguiente que debemos comprobar es cómo hacemos nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase, recuerda que solo nos decía que era sumar y luego dividir entre 2, sumar los límites y luego dividir entre 2. Entonces tendríamos 256 más 262, y esto en este caso nos daría 8, 11 y 518, ¿correcto? Ahora 518 te dice que debes dividirlo entre 2, por lo tanto esto te daría 259. Como puedes ver, esto es totalmente igual. Así es como hallamos nuestra marca de clase. Puedes comprobarlos también con los siguientes, no hay ningún problema. Ahora, lo que debes saber en este particular caso es que todo lo demás se hace exactamente igual. Entonces tú vas a empezar a contar en este intervalo las frecuencias, es decir, los datos que pertenezcan entre el 256 y el 261, ¿ok? Recuerda que el 262 no está incluido, es solo un límite, pero hasta ahí. Entonces buscamos nosotros y tenemos 256, 1, 259 vendría a ser otro. ¿Quién más está? Este también está, 260. Luego buscamos algún otro que pertenezca a este intervalo y te das cuenta que no hay. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3. Tu frecuencia de este intervalo agrupado es 3. Y así sucesivamente. De este, por ejemplo, te dice de entre 262 y menores a 268. Entonces tendrías, por ejemplo, por ponerlo con otro color, 263, 1, 267, 2, 262, 3, 262, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 268 recuerda que no, por el simple hecho de que tiene que ser menor a 268. Por lo tanto, tú te fijas que en este caso hemos contado 9 azules y también tu frecuencia de este intervalo es 9. Así podrías hacer tanto con los siguientes dos intervalos. Para tu frecuencia relativa no va a cambiar, no te olvides. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre número de datos, es decir, en este caso sería 3 sobre 30. No te olvides, esto de aquí lo vamos a poner aquí abajito, es igual a f sub i sobre número de datos. Finalmente también lo podríamos poner en porcentaje. Recuerda, esto es igual a decir 1 sobre 10 o 0,1, y si lo pones en porcentaje es decir 10%, ¿sí? Siempre comprobando, por favor, la idea de que esto de aquí siempre tiene que guardar la correlación. De esto de acá debe ser igual al número de datos, esto de acá debe ser igual a 1 y esto de acá debe ser igual a 100%. Y luego vuelves a utilizar tu concepto de frecuencias acumuladas, que precisamente es la acumulación de frecuencias hasta un determinado intervalo, ¿sí? En este caso,
vamos a ponerlo nosotros con un color quizás amarillo para que se pueda notar. En este caso, nosotros, por ejemplo, para este intervalo de acá, sabes que hasta ese momento sería 3, porque tu frecuencia hasta ahí solo acumula lo del primer intervalo. Si cambiamos de color y lo ponemos, por ejemplo, en verde, y queremos ampliar el intervalo, en este caso, tú sabrías que necesitarías recoger el del intervalo 1 y el intervalo 2, es decir, 12 de 9 más 3, ¿correcto? Esto es igual a 12. Y así sucesivamente. Entonces, para terminar, de acá, como siempre hemos dicho, nosotros agrupamos frecuencias para obtener datos. Y te dice, el de mayor frecuencia es 268 a 274. Y es verdad, porque tiene 15 de frecuencia. 15 atletas son los que pertenecen a este intervalo. Ahora, esto también representa el 50%. 15 de 30 es la mitad, 50%. Y luego puedes seguir deduciendo datos, como puedes ver ahí. Los intervalos de menor frecuencia son el 256, 262, es decir, el intervalo 1, y el 274, 280, porque ambos tienen 3. Y representan el 10%. ¿Sí? 10% acá y 10% acá. Como puedes ver, en realidad es mero trámite, y si lo ves desde un punto de vista operativo, por así decirlo, te vas a encontrar de que no es nada complejo, ¿sí? Entonces, si han quedado dudas o consultas, o si querés hacer más ejercicios, pues déjamelo en los comentarios y hacemos un video más de esto, ¿sí? Conmigo va a ser. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por tu atención.